Buenos días. Good morning. I'm very happy to be among you again today. Estoy muy contenta de estar en medio de ustedes hoy de nuevo I hope you are still enjoying the conferences and y espero gaining que a todavía blessing. estén disfrutando de estas conferencias de las cuales estamos participando. And I hope you are also taking some time to enjoy nature out here. Espero que también estén tomando tiempo para disfrutar de la naturaleza que está al lado de nosotros. What a wonderful place to learn about our bodies and our souls Qué lugar tan bonito en realidad para aprender acerca de nuestro cuerpo, de nuestras almas and to be in equilibrium with God. y para estar en equilibrio con nuestro Dios. So, my hope with all of these topics is that we will understand that our body needs balance. En realidad lo que quiero lograr con estos temas es hacerles entender de que nuestros cuerpos necesitan balance. What happens in our body if we don't have balance? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos si no tenemos un balance? Reading is good, but if Leer all es you muy do is bueno. read, Leer es muy bueno, pero si solo lees, what happens to your balance? ¿qué pasa con tu balance? Physically become atrophied, right? Físicamente te atrofias. Physical exercise is great, but what if all you ever do is exercise? El ejercicio físico es muy bueno, excelente, pero ¿qué pasa si lo único que haces es ejercicio físico? What happens to your brain? ¿Qué pasa con tu cerebro? It wastes away. Se va, se atrofia. Food is good, La comida es muy buena, but if you eat too much, pero si comes demasiado, you become te vuelves gordo? obese. Obese? Yeah. If you eat too little, you become what? Si comes muy poquito, ¿qué pasa? You become Te too vuelves thin. muy delgado. You don't have any muscles. No tienes nada de músculos. You don't have any strength. No tienes fuerza. If you sleep too much, Si duermes demasiado, sleep is good. el sueño de paso es muy bueno, But if you don't have a balance, pero si no tienes un balance, you lose your physical capacity, your mental capacity, and your spiritual as well. pierdes tu capacidad física, intelectual y espiritual. So my hope is that we take the lectures on diet and health and lifestyle, Así que espero que tomemos las lecciones acerca de un estilo de vida, de una dieta, and you apply it to your life and your health, y lo apliques a tu vida, a tu salud, because you are unique. porque tú eres único, God made you very special, Dios te hizo muy especial, and your needs are different than mine. y tus necesidades son distintas de las mías. So you have to be in tune with your health. Así que tienes que estar como por decirlo así, You have to be entonado aware. You have contigo to be mismo. aware of your possibilities. Tienes que saber acerca de las posibilidades que tú tienes. So what are the results of disequilibrium? Así que, ¿cuáles son los resultados del desequilibrio? Chronic diseases. Enfermedades crónicas. In the history of human race, En la historia de la vida humana, we have a very drastic change in diseases. tenemos unos cambios drásticos en problemas de salud. In the old world, we had diseases of infections, En los tiempos antiguos teníamos problemas de infecciones, we had plagues, teníamos plagas, and we had many infections that which we learned that hygiene could prevent. y aprendimos de que había muchas infecciones de las cuales simplemente con un buen higiene podríamos prevenir. So people were dying young and early. Así que las personas estaban muriendo temprano, a una edad muy temprana. Once we learned that hygiene and washing of the hands is important, Cuando aprendemos de que la higiene es buena y que lavar nuestras manos es muy importante a la vez, taking showers and keeping your body and your clothes clean, bañándonos nuestros cuerpos y también teniendo una ropa que esté limpia y adecuada, humans started to live a little longer. los humanos empezaron de repente a vivir un poco más. But in the 1800s, during the Adventist pioneer, Pero en los 1800, en el momento de los pioneros adventistas, the lifespan was still in the early 50s and 60s. el promedio de vida todavía está alrededor de los 50, 60. So the message of health reform came to change that trend. Así que el mensaje de la reforma pro salud vino a cambiar esto que había venido desde antes. But that message hasn't reached the world yet. Pero este mensaje todavía no ha llegado a todo el mundo. And that's why we're here.
Y por eso es que nosotros estamos aquí hoy. Because I can't tell this message to Colombians, Porque yo no puedo decirle este mensaje a todos los colombianos, but you can. pero ustedes sí pueden. So you can tell 5 of your neighbors Así que tú le puedes decir a 5 de tus vecinos everything that you've learned here, todo lo que tú has aprendido aquí and just imagine y simplemente imagínate how much power this message will gain. qué tanto poder va a poder obtener este mensaje. I am one person. Yo soy solamente una persona, Together we are a team. pero juntos todos somos un equipo. We have to get this message out together. Necesitamos sacar este mensaje, pero juntos, Because the world out there is still eating unhealthfully. porque el mundo de afuera todavía come no saludable. In America, En Estados Unidos, in the past 100 years, en los últimos 100 años, people are eating more red beef. las personas están comiendo más carnes rojas. And I imagine in Colombia the trend is likewise. Y me imagino que en Colombia tiene algo así muy similar. Cheese is at highest consumption, 400% higher than in the 1900s. El queso ha incrementado muchísimo, desde un 400% desde los 1900. Oils are so readily available today. Los We're all aceites- using it. Los aceites son tan comunes que ahora todo el mundo puede tener acceso a eso y todos los utilizamos. Margarine is an invention of the 20th century. Margarita es una invención de mantequilla. Mantequilla es una invención del siglo XX. So it's up by 800%. Así que ha subido 800%. Corn syrup is processed from byproducts of corn, and that too is up by 400%. Arabe de maíz y productos de maíz han incrementado desde un 400% también. And in the 1800s, Y en los 1800 there was not as many Coca-Cola products. no habían no habían tantos productos de Coca-Cola. So soft drinks are on every corner. Así que ahora esas bebidas suaves ahora están en todas las esquinas que podemos imaginar. So this is causing a very detrimental effect on humanity. Esto está causando un efecto muy devastador en la humanidad. 1 in 5 deaths in America are caused by smoking. 1 de cada 5 muertes en Estados Unidos es causada por fumar. 125 million Americans have chronic diseases that require daily medications. 25 million. 25 millones de todos necesitan ahora medicina para curar enfermedades crónicas. 61 million have 2 chronic diseases. 61 millones de personas tienen 2 problemas crónicos de salud. And similar rates are in Canada. But how about Colombia? Y es casi lo mismo en Canadá, pero ¿qué tal es en Colombia? There are 5 million smokers in Canada, 1/3 in Colombia. 1/3 are teenagers. Hay 5 millones de fumadores en Canadá, Colombia. en Colombia ahorita mismo. 1 de cada 3 son jóvenes. Diabetes is the 5th leading cause of death in Colombia. Diabetes es la 5ª razón por mortandad en Colombia. Cancer is the 3rd most common cause of death in Colombia. Y el cáncer es la 3ª causa más común en Colombia por muerte. And the rates are increasing. Y esto solamente ha incrementado. The World Health Organization La Organización Mundial de Salud says that 80% of diseases could be prevented, dice que 80% de las enfermedades podrían ser prevenidas such as heart disease, acerca de problemas del corazón, strokes, derrame cerebral, type 2 diabetes, tipo 2 diabetes and 40% of cancers. y 40% de los cánceres. So what is the answer? Así que ¿cuál es la solución para todo esto? Can a vegetarian diet be the panacea of modern diseases? ¿Puede ser una alimentación vegetariana la salida para todas estas enfermedades de hoy? I emphatically say yes, Yo decisivamente digo que sí, but only if we reach an equilibrium in our diet. pero solamente si tenemos un equilibrio en nuestra dieta, An equilibrium in our vitamins, un equilibrio en nuestras vitaminas, in our minerals, en nuestros minerales, essential fats, en grasas esenciales,
protein, esenciales, proteína and other enzymes. y otros enzimas. So let's take a look at how the equilibrium will impact your risk for heart disease. Así que miremos cómo un equilibrio podría impactar tu probabilidad de tener un problema del corazón. Heart disease is a combination of everything that affects your heart Problemas cardiovasculares son aquellos de los que pueden afectar tu corazón and your circulatory y system. tu sistema circulatorio. It affects your blood flow. Afecta en la transición de la sangre, It can change your blood pressure. puede cambiar la presión de la sangre, It can affect the diameter of your arteries, puede cambiar la anchura de las arterias, which is called que atherosclerosis. se llama aterosclerosis. So when does atherosclerosis begin? Así que cuando empieza aterosclerosis, I'm sorry, discúlpame, qué pena, palabras difíciles. When does this begin? ¿Cuándo sucede esto? When you're old? ¿Cuando estás viejo? Studies show that the narrowing of your arteries and the development of plaque Los estudios demuestran que las venas se contraen y también se forman placas, can begin as early as 7 years old. pero esto puede suceder desde el comienzo de 7 años. So at 7 years old, Así que a la edad de 7 años we are beginning a disease trend that will only manifest itself in adulthood. estamos a la edad de 7 estamos alimentando una enfermedad que solamente se va a demostrar hasta cuando ya estemos adultos. Or that's what we thought, because now Aunque eso era lo que nosotros creíamos, porque ahora we are seeing diseases that used to be an adult disease estamos viendo enfermedades que antes eran enfermedades de personas adultas, in teenagers. pero ahora las vemos en jóvenes. We are seeing more and more teenagers with high blood pressure, Vemos ahora más y más jóvenes con problemas de presión arterial, high alta. cholesterol, con colesterol alto, diabetes type 2, con diabetes tipo 2 and many other. y muchas más. So the prevention for heart disease, we know, is a vegetarian diet. Así que para prevenir esto sabemos que necesitamos incorporar una dieta vegetariana. But what kind of vegetarian diet? ¿Pero qué tipo de dieta vegetariana? You can, like we heard the experience yesterday, be a vegetarian Como escuchamos en la experiencia de ayer, And be- podemos ser un vegetariano, and have a very unhealthy life pero tener diet. una dieta no saludable. So a diet high in fresh fruits and vegetables, Así que una dieta alta en verduras y frutas, pero que sean frescas, that is high in fiber, que tiene un alto índice de fibra, vitamins, and de minerals vitaminas y minerales, of varied colors, de varios colores. and I would prefer if they were seasonal fruits. E incluso yo preferiría si fuesen de los que están en época de cosecha. Would provide the beneficial remedy for heart disease. Esto proveería lo necesario para curar problemas como para curar problemas cardiovasculares. Weight loss as well, También nos ayudaría a perder peso, not only to be skinny, no solamente para ser delgado, but to be muscular. pero para ser también tener bastante músculo. There's a difference between being skinny Hay una diferencia en ser flaco and being muscular. y tener músculo. If you are skinny, you don't have very muscles Si tú eres flaco, no vas a tener músculos and you have more fat. y tienes más grasa. But it's not thick fat, Pero it's no very es una thin. grasa muy gruesa, es algo muy delgado. But if you are a little bit well formed, Pero si tú tienes algo de forma, but have higher concentration of muscles pero tienes más concentración de músculo compared to fat, comparado a cantidad de grasa, you have a lower chance of heart disease. tienes un menos índice de probabilidad para tener problemas cardiovasculares. So I encourage when you take a diet or you ask someone or you encourage someone to lose weight, encourage them to exercise as well. Así que yo develop promuevo muscles. cuando alguien quiere cambiar su dieta,
que también incorpore un ejercicio, que cambie su dieta y su estilo de vida. So, what is the evidence? Así que, ¿cuál es la evidencia? In a study of 406 people En un estudio de 460 personas that were placed on a vegetarian que diet, fueron puestos en una dieta vegetariana and they had high blood y pressure, and tenían problemas de presión alta, their risk for decreasing fatal heart disease decreased by 34%. su probabilidad de contraer muerte por problemas cardiovasculares disminuyó un 34%. In 1 year, En un año, their risk of developing fatal heart attack su probabilidad de tener un problema fatal cardiovascular was still much lower era aún más bajo in the vegetarian group. en el grupo vegetariano. But what if, instead of changing their diet to be vegetarian, Pero ¿qué pasa si en vez de cambiar nuestra dieta a ser vegetariano, they just took some supplements and vitamins? simplemente toma un poco de suplementos, un poco de vitaminas? Would they have had the same effect? ¿Hubiesen tenido el mismo efecto? Right, correct. Correcto, no. The answer is no, because vitamins are isolated La razón por la cual no es porque las vitaminas son aisladas Most of them are produced in a laboratory y la mayoría de estas son producidas en un laboratorio and are not in the similar form of our own vitamins, y no están en forma similar a las que nosotros mismos tenemos, are not as easily absorbed. no son tan fácilmente digeridas, But vitamins don't work alone. pero las vitaminas no trabajan solas, They need other vitamins, necesitan otras vitaminas, other enzymes, otras enzimas and minerals. y minerales. And that's what is contained in a vegetable and in a fruit. Y esto es lo que contiene un vegetal o una fruta. We know that our diet of margarine, Sabemos que una dieta con margarina, mantequilla, margarina, which is commonly found in cakes, que es muy común que se encuentre en los pasteles, cookies, galletas, crackers, galletas como las ducales, o sea, pies. lo que son postres. It's often found in potato chips and Muchas veces se popcorn. encuentra en la maíz-pira o también en las papas fritas. Can increase your risk for heart disease Y and todas stroke. van a incrementar el chance de usted tener un problema cardiovascular o un derrame cerebral. What kind of food is this? ¿Qué tipo de comida es este? It's called empty calories. Se llama una comida que tiene calorías vacías, It has a lot of calories, porque tiene muchísimas calorías and you'll gain weight, y vas a subir de peso, but you will be nutritionally deficient. pero nutricionalmente vas a estar deficiente. The majority of people La mayoría de las personas who are overweight and que obese están sobrepeso y obesas are malnourished. no están bien alimentadas. You wouldn't think that, No pensarías en esto, but it's true. pero es la verdad. What else is lacking from this type of food? ¿Qué más le hace falta a esta comida? It's called Se llama fiber. la fibra, It has no fiber whatsoever. porque no tiene ningún tipo de fibra cualquiera. Has lots of fat, Tiene mucha grasa, lots of salt, mucha sal, sugar, mucho azúcar, calories, muchas calorías, no vitamins, no tiene nada de vitaminas, minerals, no tiene nada de and minerales, fiber. ni fibra. But is fat bad for us? Pero es una grasa mala para nosotros. Should we avoid fat? ¿Deberíamos nosotros evadir toda la grasa? Absolutely, that's correct. Definitivamente eso es correcto. We No, shouldn't. no deberíamos. So how much fat should we get? Así que ¿cuánta grasa deberíamos nosotros tener o ingerir? So most Americans can get from 100 to 120 grams of fat per day. Así que un americano común puede coger desde 130, de 100 a 130 gramos de grasa al día. As a vegetarian, you can get anywhere from 40 to 70, Como vegetariano puedes obtener alrededor de 40 a 70, depending on your age dependiendo en tu edad and your gender y tu género and your activity level. y las actividades que haces.
So what is the importance of fat? Así que, ¿cuál es la importancia de la grasa? It's a source of energy. Es una forma de energía, It provides essential fatty acids that our body cannot produce. nos provee a nosotros grasas esenciales de las cuales nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo. And it's actually used to produce brain cells E incluso es utilizado para producir células del cerebro and other cells in our body. y otras células en nuestro cuerpo. It also helps to insulate and to protect our body organs. También nos ayuda a proteger nuestros órganos internos. So what are some healthy fat sources that we can use? Así que, ¿cuáles son unos lugares donde podemos conseguir unas grasas que sean saludables y que podamos utilizar? And how much should we eat of it? ¿Cuánto de eso deberíamos incluso comer? So let's take a look at some healthy fat sources. Así que miremos unos lugares donde podemos obtener grasas saludables. Walnuts are very healthy, or almonds as well. Las almendras, They provide ellas proveen 18 grams of fat 18 gramos de grasa in 1 ounce. en una onza. So about 7 to Así que alrededor de 7 to más o 10. menos de 7 a 10 almendras. Flaxseed, ¿Aceite de linaza? No, linaza nomás. Solo linaza. 1 tablespoon Una cucharada provides 7 grams of fat. provee 7 gramos de grasa. 1 avocado, Un aguacate entire avocado Un provides aguacate entero 29 grams of nos da fat. 29 gramos de grasa. 10 olives 10 olivas gives you 10 grams of fat. te dan 10 gramos de grasa. 1 tablespoon of olive oil Una cucharada de aceite de oliva gives you 14 grams of te da 14 gramos de grasa. almond butter and tahini both give you 9 grams of fat. Crema de almendra y tahini te dan 9 gramos de grasa. And 1 tablespoon of peanut butter is 8 grams of fat. Y una cucharada de mantequilla de maní te va a proveer 8 gramos de grasa. So if you need about 40 to 70 grams of fat per Así que day, si necesitas alrededor de 40 a 70 gramos diarios, then how many grams of fat should you have per meal? así que ¿cuántos gramos de grasa necesitas en cada comida? You know, 15 to 20. Necesitamos de 15 a 20, But studies show that if you consistently have pero los estudios muestran que si constantemente tienes more than 30 grams of fat per meal at each meal, más de 30 gramos de grasa en cada comida, your inflammatory process in your body el proceso de inflamación en tu cuerpo will lead to heart disease. te va a llevar a un problema cardiovascular. Even though this is healthy fat, Aun cuando estos son grasas saludables, we need an equilibrium. necesitamos un equilibrio, We need a balance. necesitamos un balance. We can't starve ourselves of this fat. No podemos simplemente omitir todas estas grasas, We have to implement it in all of our meals, tenemos que implementarla en todas nuestras comidas, but let's not go overboard. pero no nos sobrepasemos. And of course, all of these, by the grace of God, He has combined fat with fiber. Y por supuesto, por la gracia de Dios, esto ha sido incorporado con grasa y a la vez fibra. And we will talk about fiber in just a second. Y hablaremos acerca de la fibra en un corto tiempo. Okay, so again, how many grams of fat should Así you que, have? ¿cuántos gramos de grasa necesitamos tener? 40 to 70 per day. 40 a 70 gramos diario. What are the benefits? ¿Cuáles son los beneficios? It gives you protection and energy. Te da protección y energía. On days where you're fasting, En los días en los cuales tú estás ayunando, your body is burning your fat. tu cuerpo quema la grasa. It's providing essential fatty acids that you cannot
produce in your body, provee grasas esenciales de las cuales tú no puedes producir en tu cuerpo, which are very important for the brain, que son muy importantes para el cerebro, for the eyes, para los ojos, for the liver as para el well. hígado también. It's very important for your DNA. Es muy importante para tu ADN. Remember the DNA we were talking about yesterday, the one that you inherit and you transfer to your family Recuerda and acerca de children? la genética, del ADN, la cual hablamos ayer, del cual tú heredas y también das a tus hijos. Fortified DNA needs fat. Un ADN que sea fuerte necesita grasa. Also, if you don't have enough fat, También si tú no tienes suficiente grasa, there are certain vitamins that you will not absorb. hay ciertas vitaminas las cuales tú no vas a poder absorber. Those are vitamin A, Esas son vitamina A, D, vitamina D, E, la E and K. y vitamina K. These are all fat. Estas todas son grasas They are dependent on fat to work. que dependen de la grasa para poder funcionar. Now, our brain Ahora nuestro cerebro is 70% fat. es 70% de eso es grasa. So, if we starve our diet of fat, Así que si nosotros no tenemos grasa en nuestra dieta, our brain cells will become rigid. nuestras neuronas se van a poner rígidas Instead of flexible. en vez de ser flexibles. So this will decrease your ability Así que esto va a disminuir la habilidad to learn, para aprender, to comprehend and to study. para comprender y para estudiar. So fat boosts your intelligence. Así que la grasa es como algo que empuja tu inteligencia. Some symptoms that you may be low on your fat, Algunos síntomas que pueden indicar que estás bajo en grasa, somnolence, o sonámbulo, lethargy, lethargic, just somnolent. bueno, que es Yeah. like dizziness and stuff like that? No, you're just always like low on energy. And Que no sientes energía, te sientes cansado. your debilidad. skin is dry and cracking. Tu piel es seca y también tiende a partirse. Your hair is dry and brittle. Tu cabello es muy seco y también se puede partir fácil. Your nails break and crack. Tus uñas se rompen y son secas. And joint stiffness and pain. Y sientes dolor en las articulaciones, en las coyunturas. So healthy fat helps everything from your brain to your skin. Así que una grasa saludable ayuda desde hasta tu cerebro hasta tu piel. If you eat unhealthy fats, Pero si comes unas grasas que no son saludables, it affects your brain unhealthfully. afecta tu mente de una forma negativa. It actually changes the balance of your brain chemicals. Cambia el balance de los químicos de tu cerebro. Remember, Tuesday, Recuerda que el martes we discussed that dopamine is a pleasure neurotransmitter. hablamos acerca de que la dopamina es un neurotransmisor That is for pleasure. que se trata acerca de placer. So when you eat high fat and saturated and junk food, Así que cuando comes comidas con mucha grasa, con grasa saturada y mucha basura, prácticamente comida basura, high sugar and high salt, mucha azúcar y mucha sal, your dopamine levels are spiked really high el nivel de dopamina sube en gran manera and are no longer balanced. y ya no están en un balance. So you are stimulated, Así que ahora eres estimulado, but if you eat healthy fats, pero si tú comes grasas saludables, you have a healthy production tienes una producción saludable of serotonin, de serotonina. gamma aminobutyric acid, or GABA, Vas a GABA. producir eso es un ácido que se llama GABA, dopamine, dopamina, and norepinephrine. epinefrine. These are También vas a the producir epinefrine. norepinephrine. So these are the four main neurotransmitters Así que estos son los 4 neurotransmisores
2 are calming, 2 calman 2 are stimulating. y los otros 2 solo estimulan. We have 100 billion nerve cells, Tenemos, how many? 100 billion, Tenemos 100 billones de neuronas and they are connected to 10,000 cells y están in your body. conectadas a 10.000 células, But they are not physically connected. pero no están físicamente conectadas. They are connected through these chemicals Están siendo conectadas por medio de estos químicos called neurotransmitters. llamados neurotransmisores. Omega-3 fatty acids, Las omega grasas 3, ácidas, las grasas ácidas como la omega omega 3 help to keep this balance. ayudan a mantener este balance. If you have too much omega 6, Pero si tenemos mucho omega 6, you have more inflammation tienes más inflamación and less of the calming y menos neurotransmitters. de los transmisores que calman. So when you are in traffic driving, Así que cuando tú estás en el tráfico y estás manejando or when you're in a stressful situation at work, o estás en cualquier lugar estresante en el trabajo and your adrenaline is pumping and that cortisol is elevated, y la adrenalina está por el techo y el cortisol también está muy acelerado, that decreases the level of your neurotransmitters serotonin and GABA. esto disminuye la cantidad de serotonina y GABA que tienes. So if you're not eating enough amino acids and omega 3, Así que si no estás comiendo suficientes grasas como grasas ácidas y omega 3, so if you do not have enough omega 3, si no tienes suficiente omega 3, your body will not have the reserve to produce these calming hormones. tu cuerpo no va a tener la capacidad de producir estos neurotransmisores que calman And you will not be able to compensate for the stress that you have. y no vas a poder compensar por el estrés que tienes. So depression, Así que la depresión, anxiety, ansiedad, attention difficulty, problemas de atención and all other sorts of mood disorders y otros tipos de problemas emocionales can be alleviated pueden through todos ser aliviados omega 3. por medio de las omega 3. What else can omega 3 do? ¿Qué más puede hacer el omega 3? It can protect against heart disease, Puede combatir problemas de cardiovasculares, diabetes, diabetes and y cancer growth, el crecimiento del cáncer, especially prostate and breast, especialmente en la próstata and breast cancer. y cáncer de mama. It can also help to regulate your heartbeat. También puede ayudarnos a regular el ritmo cardíaco. It can help lower your blood pressure. Puede ayudar a bajar la presión arterial. It can decrease your body's clotting pathway, so you don't develop blood clots. Así que va. Is that, the Platelets, thickness of the blood? Entonces la sangre que se vuelve como viscosa ahora se vuelve más líquida, más suave. It can lower your triglycerides, which is a Puede bajar los cholesterol, triglicéridos and it decreases inflammation that is caused by your environment toxicity. y también disminuye la inflamación que se crea por la atmósfera, las toxinas que hay en la atmósfera. So foods that have so many functions in the body are called superfoods. Así que las comidas, las cuales tienen una función grande en el cuerpo, se llaman supercomidas. And since most of the diseases in our body are caused by inflammation, Y como la mayoría de las enfermedades se causan por la inflamación, we should try to incorporate superfoods in all of our meals. deberíamos intentar de agregar supercomidas a todas nuestras comidas, Especially in our children's diet. especialmente en las dietas de nuestros hijos. We need to make sure that the calories that we're eating are not empty, Tenemos que asegurarnos que las calorías las cuales estamos ingiriendo no son vacías, but that our food will be our medicine. pero que nuestra comida sea nuestra medicina. Now let's change gear and talk about fiber. Hablemos ahora acerca de la fibra. How much fiber should we get? ¿Qué cantidad de fibra nosotros deberíamos ingerir?
Women should get around 25 grams and men 30 grams. Las mujeres deberían obtener por lo menos 25 gramos y los hombres 30. But if you have an ideal vegetarian diet Pero si tú tienes una dieta ideal vegetariana and you don't eat junk y food, no comes comida chatarra, your diet will provide 65 to 70 grams tu of dieta va fiber. a proveer alrededor de 65 a 70 gramos de fibra diaria. And this fiber will reduce your risk for Y esta fibra te va a disminuir la probabilidad colon cancer. para obtener cáncer de colon, It will decrease your risk for cholesterol va a bajar el colesterol and heart disease. y también va a disminuir la posibilidad de tener problemas cardiovasculares. So how does fiber reduce your cholesterol? ¿Cómo puede la fibra bajar el colesterol? It's pretty simple En actually. realidad es muy simple. We have here Tenemos aquí, fiber enters your stomach, la fibra entra en tu cuerpo, goes into your intestines, va por tus intestinos and then in your intestines it binds to bile acid. y mientras que está en el intestino, ella se aferra a las grasas ácidas. Bile acids are needed to form cholesterol. Y estos bioácidos son necesarios para crear colesterol. Now your body is trying to produce some more cholesterol, Y ahora tu cuerpo está intentando producir más colesterol, but this is actually being bound again by your fiber. pero esto es prevenido ahora por la fibra de la cual tú ingeriste. So it's never entering into your circulation. Así que nunca entra a tu circulación. And so cholesterol is never freely roaming in your blood. Y el colesterol nunca está simplemente libre por medio de tu sangre. So what are some good sources of fiber? ¿Cuáles son unas buenas fuentes de fibra? Something that the top fruit that has the most fiber Una de las frutas que tiene más fibra, is passion fruit. creo que esto es la pitaya. It's a long fruit. Es la pitaya. 1 Por cup favor. has 24.5 grams of fiber. Esta tiene 24.5 gramos de fibra. That is a lot of fiber. Y eso es mucha fibra. Avocados El aguacate has 13 grams of tiene fiber. 13 gramos de fibra. Guavas, La guayaba, 1 cup has 9 grams of fiber. un vaso tiene 9 gramos de fibra. Blackberries and raspberries Las cerezas have 8 grams of fiber. tiene 8 gramos de fibra. And then apples and prunes and oranges also are Y good las sources. manzanas, los duraznos y las naranjas todas tienen alrededor de 3 Isn't that gramos. wonderful that avocado ¿No es increíble que el aguacate, that can give you your good source of fat que te puede dar gran cantidad de grasa, has 13 grams of fiber? tiene 13 gramos de fibra? So the Lord puts the fiber and the fat together Así que el Señor puso la grasa y la fibra juntas so they can work together. para que puedan trabajar juntas. That is equilibrium. Eso es un equilibrio. That is balance. Esto es un balance. Our God is a God of balance. Así que nuestro Dios es un Dios de balance. Acabamos de mirar y efectivamente es la maracuyá. Passion fruit es maracuyá. Thank you. Necesito- Voy a pedir que... can I ask a favor? Voy a pedir un favor a las personas. Yo sé que todos me quieren ayudar, pero la verdad es que cuando me bombardean con tantos términos y diferentes, me es imposible escuchar a alguien. Entonces voy a permitir que aquí el doctor Joel me pueda ayudar cuando tenga problemas de vocabulario que no tenga en español. Les agradezco. Muchas gracias. Thank you. What are some sources of fiber in vegetables? Some good, strong, solid sources. ¿Cuáles son unas fuentes muy buenas, muy fuertes de fibra en los vegetales? I was quite surprised En realidad yo estuve sorprendido to find that lima beans have 9 grams of fiber. que unos frijoles que se llaman lima tienen 9 gramos de frijoles. Acorn squash had 9 as well. Squash. ¿Zucchini? El zucchini tiene 9 gramos de fibra también, For 1 cup. por un vaso. Todos van a ser de un vaso, todas.
So all the quantities that I have here are for 1 Todas las cup. cantidades que tenemos aquí es para un vaso. Green peas, 1 cup, have 9 grams of fiber. A las habichuelas tienen 9 gramos a la vez de fibra. Broccoli and carrots have 5 El grams. brócoli y las zanahorias tienen 8, no, Five tienen grams. 5 gramos de fibra. And cabbage has around 3 grams. El repollo tiene 3 grams. 3 gramos de fibra. So these are wonderful sources of fiber that we should incorporate Así que estas son gran cantidad de fibras que podemos incorporar every day todos los días. in smaller or larger quantities. En pequeñas o más grandes cantidades, And this will help reduce our risk. esto nos va a ayudar a prevenir riesgos, It will help to reduce inflammation. nos va a reducir la inflamación, It will help to bring balance in our intestines. nos va a ayudar a traer un balance en nuestros intestinos And we will reduce our risk for strokes. y también nos van a disminuir el chance de tener un derrame cerebral. Now, a stroke is different than a heart attack Ahora, un derrame cerebral es muy distinto a un problema cardiovascular, in that a heart attack, there's lack of blood flow to the heart. en que un ataque al corazón es que no le llega la sangre al corazón. Lack of oxygen to the heart Y si no hay oxígeno en el corazón, means death to the heart. significa muerte al corazón. Similarly, a stroke Similarmente, un derrame cerebral means that you have lack of blood flow and oxygen to the brain, significa que no tiene suficiente oxígeno y sangre al cerebro, which means death to the que brain. significa muerte al cerebro. And this can sometimes leave permanent damage. Y esto puede llevar daños permanentes. But in some cases, when that blockage is very short-lived, it's only transient, Pero en algunos casos donde este bloqueo es muy corto, the stroke is not as severe, el derrame cerebral no es tan severo. and you, by the grace of Y God, tú, por la gracia de Dios, can regenerate your brain cells. puedes regenerar tus neuronas. So what are the risk factors for stroke and how can we prevent it? Así que, ¿cuáles son los riesgos de un derrame cerebral y cómo lo podemos prevenir? Advanced age and older advanced aged Los que ya son de edad avanzada, tends to have more calcification and Aquellos- narrowing aquellos tienden a tener más calcificación Of y the también arteries. las arterias se angostan, they become more stiff. se vuelven más duras. There's higher risk that you have high blood pressure Hay, too. hay también un riesgo de que tengas presión alta, Diabetes, la diabetes, which is high sugar in the blood constantly, que es un azúcar elevado en la sangre constantemente. causes inflammation, Causa la inflamación and inflammation narrows the arteries. y la inflamación adelgaza las arterias. High cholesterol, Un colesterol alto and of course cigarette, y obviamente los cigarrillos and something else. y otra cosa más. It's called atrial fibrillation, which is llama- fibrillation, Se llama como fibra, algo de fibras. Uf, I can't- fibrillation. di- It's a rapid heartbeat Oh, es and cuando el irregular, es un irregular ok, heart rate. ok. Es un palpito del corazón muy irregular y muy espontáneo y rápido, But it's constant. pero es constante. It's not tachycardia because it's No irregular. es taticardia porque es irregular. Arrhythmia cardíaca. Arritmia cardíaca. That sounds right. Eso parece ser correcto. So remember, the omega-3 fatty acids help Así que recuerden que las omegas 3 nos ayudan to reduce your risk. para reducir este riesgo. Being hydrated and drinking enough water, Teniendo suficiente agua y estando hidratados, eating enough fruits and vegetables so you Comiendo have your suficientes- electrolytes, comiendo suficiente frutas y verduras para que tengamos suficientes electrolitos like potassium, como potasio, magnesium, magnesio, sodium, sodio. all help to prevent against this arrhythmia. Todos nos ayudan a prevenir arritmia cardíaca. So how can we prevent a stroke? Así que, ¿cómo podemos prevenir
un derrame cerebral. In a study done, En un estudio hecho, 3 fruits per day 3 frutas al día could decrease your risk by 22%. puede disminuir el chance de obtener esto por un 22%. That is amazing. Pero esto es increíble. 3 fruits: 3 frutas, an apple, una manzana, a passion fruit, una granadilla, a banana. una maracuyá, disculpa, una banana. Pick your fruit of choice. Simplemente escoja una fruta. Change it up the next day. Cámbiala al otro día. Make sure you get a wide variety, Asegúrate que tengas bastante variedad. and you will make sure that you have Y tú vas a asegurar que tú tengas your lower chance of having a stroke. una baja probabilidad de que tengas un derrame cerebral. Some minerals that are very important Algunos minerales que son muy importantes is potassium and magnesium. es el potasio y el magnesio. Those are higher in vegetables. Estos son más altos y se encuentran más en vegetales. Potassium can help to relax your arterial walls El potasio puede ayudar para relajar las paredes arteriales and lower your blood y pressure. también baja la presión. Magnesium Arterial. does the same. Y el magnesio hace lo mismo. It relaxes the arteries. Relaja las arterias, It also relaxes the muscles también relaja los músculos and helps lower your blood pressure. y también ayuda a bajar la presión arterial. And the heart Y muscles as también well. los músculos del corazón. Absolutely. Absolutamente. So as far as your vitamins, Así que tus vitaminas, your vitamin C and E tus vitamina C y tu vitamina E are very important antioxidants. son unos antioxidantes muy importantes. They scavenge and they find all the free radicals Ellos van y buscan todos los radicales libres that are affecting your arteries, que afectan tus arterias, your brain, tu cerebro. and excuse me. Vitamin C especially is important because it travels Y la vitamina C es muy importante porque ella se viaja in the arterial wall, por las paredes arteriales, where it then helps to release a substance called nitric oxide, donde nos ayuda a liberar una sustancia que se llama óxido nitroso. and that helps to dilate Y esto nos ayuda a diluir your arteries. las arterias. Guess what else helps to induce the nitric oxide in your Adivine qué vessels? más nos ayuda a inducir el óxido de nitrógeno. Exercise. El ejercicio. Every time you walk, you run, you climb, you Cada vez lift, que tú corres, que tú estás subiendo una montaña, it's a natural release of this es substance. una liberación natural de esta sustancia. And this too can lower your blood pressure Y esto también puede bajar la presión arterial and decrease your risk for stroke. y también baja la probabilidad de tener un derrame cerebral. A very important vitamin called folic acid Una vitamina que es muy importante que se llama ácido fólica o ácido fólico helps to reduce ayuda a reducir an amino acid called homocysteine. un aminoácido que se llama Homocysteine. homocisteína. This works in conjunction with vitamin B12. Esta trabaja en conjunto con la vitamina B12. So vitamin B12 works with folic Así acid. que la vitamina B12 trabaja juntamente con la vitamina ácido fólico. And we'll talk about that as well. Y hablaremos acerca de esto. Now, as far as diabetes, Ahora, hablando acerca de la diabetes, diabetes is increasing in Colombia. la diabetes está incrementando en Colombia. Diabetes means that you have high sugar in your blood constantly. Diabetes significa que tú tienes azúcar elevado en tu sangre constantemente And your body's insulin is unable to reduce that sugar y la level. insulina en tu cuerpo no tiene la capacidad para bajarla. So what does that mean? Así que, ¿qué significa esto? What are some of the symptoms? ¿Cuáles son uno de los síntomas? Some of the symptoms can be dry mouth. Uno de estos síntomas puede ser una boca seca.
So excessive hunger. así que mucha hambre. It can also appear with a rapid weight loss. También puede aparecer con una pérdida de peso muy rápida, muy espontánea. Your body is trying to say, help, help. Tu cuerpo está intentando decir, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. We have a problem. Tenemos un problema, We have a disequilibrium. tenemos un desequilibrio. We need balance or we'll Necesitamos break. un balance Or we'll break. o vamos a romper. 100 million Americans have diabetes. 100 millones de americanos tienen diabetes. 1 out of 4 age 65 and older. 1 de 4 son de edades adultas o de 65 años. And roughly 7.2 million don't even know they have it. Y 7.2 millones no saben que lo tienen. 84 million people have pre-diabetes. 84 millones tienen prediabetes. But the good news is Pero la buena noticia es that magnesium que el magnesio can help improve your body's insulin reception puede mejorar la recepción de insulina en tu cuerpo and prevent type 2 diabetes. y puede prevenir tipo 2 diabetes. How many of you want to prevent ¿Y diabetes? cuántos de ustedes les gustaría prevenir la diabetes? Amen. If you have family history of Si diabetes, tienen una historia pasada de sus familiares de diabetes, like a mother or a como una father, madre o un padre, you have a higher risk of inheriting tú tienes un riesgo mayor de heredar that gene that can be turned on. ese gen que se puede prender. If during your pregnancy Si durante el embarazo you had high sugars, tuviste azúcar elevado, but then afterwards they pero normalized, después ellos se normalizan, you still have a higher risk of developing diabetes todavía tienes un chance mayor de contraer diabetes later on in life. más luego durante la vida. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Because if you know that you have that family history Porque si tú sabes que tú tienes esa historia pasada or de the tu personal familia history, o una historia personal, then your dietary intake of sugars así que el ingreso de azúcar que tú tienes en tu dieta or carbohydrates o carbohidratos and fats y grasas should be different. debiesen ser distintas. So your body's genes ¿Ves? Los genes de tu cuerpo require a different level and a different requieren balance. otro balance, otro nivel. Diabetes can cause very many problems Las diabetes puede producir muchos problemas. if you choose to ignore it. Si tú decides ignorarlo, It can decrease your life by 10 years, puede disminuir tu vida de hasta 10 años, lead to hundreds of thousands of premature deaths, puede llevarte a cientos de problemas que te van a llevar a una muerte prematura, can increase your risk of heart disease and stroke by 2 times, va a incrementar por 2 el chance de tener un problema cardiovascular o un derrame cerebral. it's the number one cause of blindness. Es la causa número 1 de la ceguera, It's the number one cause of limb amputations, es la causa número 1 por la cual toca amputar and it is the most common cause of kidney failure. y es una de las causas más principales o comunes por las cuales hay falla de los riñones. So what levels of sugar mean you have diabetes? Así que, ¿qué tipo de niveles de azúcar significa que tú tienes diabetes? If you are fasting and you haven't eaten, Si tú estás ayunando y no has comido nada and you check your blood sugar, y miras el nivel de azúcar and your sugar is greater than 124, y el nivel de azúcar es más que 1.24, 100. 1.24, you have 100, oh, 124, 24. o 124, you probably have diabetes. tú probablemente tienes diabetes. If you have eaten, excuse Si me, tú has comido and you randomly check your sugar, y muy de vez en cuando al azar miras la cantidad de azúcar que tienes, let's say 2 hours after you eat, probablemente digamos que 2 horas después de haber comido and your sugar levels are 220, y tus niveles de azúcar son 220, you have diabetes. tú, amigo, tienes diabetes.
There are two different forms of diabetes, Hay dos formas de diabetes, type 1 tipo 1 and type y 2. tipo 2. Type 1 occurs in little children. El tipo 1 sucede en los pequeños, en los niños. Type 2 occurs El in tipo 2 ocurre teenagers en and los adults jóvenes and y older adultos people. y ancianos. In type 1, En el tipo 1, the little children's pancreas is not working. el páncreas del niño no está funcionando, So it's not producing insulin. así que no está produciendo la insulina. It's asleep. Es como un sueño. And that child was probably either born with that gene, Así que este niño probablemente o nació con este gene, but we also know that certain pero también medications sabemos que ciertos medicamentos can trigger that gene. pueden activar este gene. Certain infections, viral infections, can Ciertas- trigger that gene. Ciertas infecciones virales pueden activar este gene también. And that child is dependent upon insulin. Y este niño ahora va a estar dependiente de insulina. Type 2 is more inflicted by dietary, El tipo 2 es más influenciado por la dieta bad dietary habits. y por malos hábitos en la dieta. Your body has enough insulin, Tu cuerpo tiene suficiente insulina, but the fat levels pero los niveles de grasa are inhibiting the insulin no permiten que la insulina and the glucose from binding. y no permite que la glucosa y la insulina se unan. And so many people think that diabetes is just a sugar problem. Así que las personas creen que la insulina, la diabetes es un problema de azúcar nomás. But it's also an imbalance in your fat. Pero también es un imbalance en la grasa. Many doctors recommend a high fat diet to their patients Muchos doctores le recomiendan a sus pacientes una dieta alta en grasa and low carbohydrates. y bajo en carbohidratos. But what a wonderful balance you get when you have a pure plant-based vegetarian diet Pero hay un hermoso balance cuando tú tienes una dieta que es basada en solamente plantas, which gives you healthy anti-inflammatory fats that is so hard to overdo, que te dan unas grasas muy esenciales y antiinflamatorias, which you're able to have a balance. en la cual puedes tener un balance. So as far as some of the symptoms of drinking a lot of water, Acerca de los síntomas de tomar mucha agua, your body senses that you have high sugar levels, tu cuerpo nota que tienes unos niveles altos de azúcar, just as it does if you've eaten something así salty como si hubieses comido algo muy salado and you have high sodium, y tienes un sodio alto and your body is requesting your blood to be diluted. y tu cuerpo le está pidiendo que diluya la sangre. Urinating frequently can also be a sign of diabetes Orinando frecuentemente también puede ser un síntoma de diabetes because your kidneys are trying to get rid of this sugar. porque tus riñones están intentando de quitarse todo este azúcar de encima, But it can't, pero no puede. and then the sugar ends up affecting your kidneys. Y después el azúcar resulta afectando tus riñones. So how can we prevent and treat Así diabetes? que ¿cómo podemos prevenir y tratar la diabetes? You can eliminate all processed sugars, Puedes quitar de encima todos los azúcares procesados, all white and processed todos los carbohydrates, carbohidratos que son procesados, blancos, white flour, todo lo que es harina blanca, white sugar, azúcar blanco, white rice. arroz blanco. You can drink plenty of water, Puedes tomar suficiente agua which will help to bring equilibrium to your blood que va a pressure. ayudar a traer un equilibrio en la presión arterial. You will exercise. Vas a poder ejercitar. Exercise absorb the sugar from your blood. El ejercicio absorbe todo el azúcar que está en tu sangre, But in order for that to absorb the sugar, you have to have a very rapid and forceful exercise. pero para que esto suceda necesitas tener un ejercicio que sea muy acelerado In y order, que te esfuerce bastante, so your muscles can absorb that para sugar. que tus músculos puedan absorber este azúcar.
You will watch your fat intake Vas a mirar el ingreso de grasa and make sure that your cholesterol levels don't go y high. asegurarte de que el nivel de colesterol no esté alto. And contrary to many secular recommendations, high meat diet is not good for En diabetes. contrario a lo que es común en la medicina secular, una dieta alta en grasa no es bueno para la diabetes. Evidence shows that those who eat meat 6 times a week Disculpa, no era grasa, es carne. So diabetics who eat meat 6 times a week or more Así que los diabéticos que comen carnes 6 veces a la semana o más have almost 4 times tienen casi 4 veces the mortality rate, más mortality or death o rates tienen una mortalidad más grande than those who ate meat only once a week. de aquellos que comieron solamente carne una vez al día. And those who ate meat at all Y aquellos que no comieron carne para nada, had almost 10 times less tenían mortality. casi 10 veces menos probabilidad de morir. So in diabetics, what types of fats are healthy? Así que para los diabéticos, ¿qué tipo de dieta es saludable? The fats we talked about: Las grasas de las cuales nosotros hablamos, nuts, que todos los que son seeds, las semillas, las nueces, avocados. los aguacates. So I tell everybody we should all eat like a diabetic. Así que yo digo que todos deberíamos en realidad comer como un diabético. We shouldn't abuse our insulin. No deberíamos de abusar de nuestra insulina. We shouldn't abuse our pancreas. No deberíamos abusar de nuestro páncreas. All of us should respect each and one of our organs. Todos debiésemos de respetar cada uno de nuestros órganos. We should know what each function of our body is doing. Todos debiésemos de saber qué función cumple cada organismo. We should take care of it, Debiésemos de también de cuidarlos. and we will reap the fruits. Y vamos a cosechar esos buenos frutos. Very important in diabetes is Muy carbohydrates, importante en los fiber, diabéticos es is los fiber. carbohidratos, es la fibra, is carbohydrates that have high fiber. es carbohidratos de los cuales tienen un alto índice de fibra. And so you want to have high fiber from whole grains, Así que quieres tener una fibra alta de unos granos que son completos, no procesados, and that fiber y esa fibra will allow the entire carbohydrate va a permitir que todo el carbohidrato to be absorbed slower, sea absorbido pero más lentamente and therefore will allow the insulin y va a permitir que la insulina to catch up to your sugar pueda estar al mismo nivel del azúcar and decrease the level. y pueda disminuir el nivel. So we know that Así que sabemos we discussed about magnesium. que, bueno, ya hablamos acerca del magnesio. Magnesium helps to alkalinize your blood. El magnesio ayuda a alcalinizar la sangre. And what does sugar do? ¿Y qué hace el azúcar? Sugar is acidic. El azúcar es ácido. Sugar causes your blood to be a bathhouse for cancer cells. El azúcar hace que tu sangre se vuelva como un baño para las células de cáncer. And so magnesium helps to regulate and balance that acidity Pero el magnesio ayuda a regular y a balancear la acidez and protect your DNA in that respect. y protege tu ADN en esta perspectiva. So may the Lord help us. Así que el Señor nos ayude. I think the magnesium-rich foods, we should just go through that real quick. Vamos a ir rápidamente por las comidas que son altas en magnesio. Pumpkin seeds, Las semillas de auyama, kelp is a seaweed, algas marinas, almonds, almendras, cashews, marañón, spinach, la espinaca, Swiss chard. It's a green vegetable. un vegetal que es verde, Lima and black beans, la lima y frijoles negros, ¿cómo es que se llaman? Caraotes. and beet greens, La remolacha, okra,
ocra and oat bran and oatmeal, y lo que es la avena and different forms of beans. y diferentes tipos de frijoles. So I think the Latin American diet is very healthy, A mí se me hace que la dieta latinoamericana en ese sentido es muy saludable and it seems that it's very balanced. y se me hace que es muy balanceado. So may the Lord help us Así que el Señor nos ayude, that we may learn how to keep our body balanced. que aprendamos a tener un balance saludable en nuestro cuerpo, May the Lord help us to be in tune with our symptoms. que el Señor nos ayude a estar de acuerdo con nuestros síntomas. And if we recognize the Y symptoms, si reconocemos estos síntomas, we will look and investigate further, vamos a investigar aún más, find where we are deficient, encontrar dónde es que nosotros estamos siendo deficientes and resolve to make a change, y tomar la iniciativa de hacer un cambio, to make an improvement. para hacer una improvisación, para And the- improvisar, para ser mejor. We will look for no excuses. No vamos a buscar por excusas, We will claim the power from God vamos a pedir el poder de Dios, that health que la salud is a promise from Him. es una promesa de Él. May the Lord help us. Que el Señor nos ayude. Amen. Amén.